Then, now, You can't see me. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, WW en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, quizás hayamos ya pasado por el evento Elimination Chamber y haya quedado atrás, pero las repercusiones, esas van a quedarse aquí con nosotros por muchísimo tiempo. Como sabemos, Sami Zayn ha estado en una especie de montaña rusa con el linaje ya por bastantes meses y nos preguntábamos, ¿será que finalmente Sami Zayn, en su casa en Montreal, frente a su gente, su familia, sus amigos, logra completar su historia tumbando del pedestal a nuestro jefe tribal Roman Reigns por su campeonato indiscutido universal de WWE? Sami Zayn creció muy cerca de Montreal, en Laval, Canadá, Quebec, y esta noche es el combate más importante de toda su carrera, frente a su esposa, frente a 17,000 compatriotas en Montreal. ¿Podrá Sami Zayn destronar al rey? Roman Reigns busca cambiar el temporal emocional de Sami Zayn y poner a los suyos en su sitio. ¿Tú me entiendes? Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y ahora Sami empieza a descargarse. Mira la rabia salir de él. Este es el momento de Sami. ¿Creen en milagros? Sami lo va a hacer. ¡Un título! Roman Reigns escapa. Sami el esquinero y contra el oficial. Patada a Helluva. La cobertura sobre Roman. El árbitro ha caído. Sami Zayn tenía ganado el campeonato. Y ahora mira quién está aquí. Jimmy Uso aprovechando que el oficial está caído. Un árbitro nuevo con el conteo. Por el amor de Dios. ¿Cómo diablos escapó Sami? ¡Oh Dios! Otro árbitro caído. Un momento. Ese es Jey Uso. O yo O él. ¿Cuál es tu problema? Sami Zayn de nuevo en pie. Dios mío. Se me atravesó Jey Uso. Jey no apretó el gatillo, pero Roman sí. Puede que hayamos estado en la casa de Sami Zayn, pero existimos en el universo de Roman Reigns. El propio de Montreal, Kevin Owens. Y KO. Viene tras Jimmy Uso. ¡Oh, Dios! Tomando Roman. Paralizadora. Ah, no, Paul, no, Paul. Paralizadora para Heyman. El linaje está destrozado. Patada a Helluva. No exactamente lo que Sami Zayn quería de esta noche. Pero eso tiene que haberse sentido muy bien. Una de las noches más emotivas que jamás hayamos presenciado aquí en WWE. Wow, amigos, qué noche tan emotiva la de Elimination Chamber. Sin embargo, para Sami Zayn no fue la mejor noche porque no solamente no pudo destronar a Roman Reigns ni pudo completar su sueño frente a su gente. Sin embargo, en el siguiente Raw, Sami Zayn tuvo una nueva idea, escribir un nuevo capítulo y decidió llamar a su ex buen amigo Kevin Owens para que lo acompañara. Tenía una brillante idea, que él y el que pelea por presea se unieran para tumbar al linaje.
muy contento con la propuesta. Acabó. You know, I don't Sabes, I don't need an apology no from you. I necesito don't una even need disculpa your de ti, gratitude. no necesito Okay, tampoco tu because gratitud. Saturday what I did, El sábado lo que hice, It had nothing to do with nada you. tuvo que ver contigo. I didn't do it for you. No You lo know, hice you por know ti, who I did it ¿sabes? for? ¿Sabes por qué lo I hice? did it for my family. Lo hice por mi Because familia. Saturday they were in the front Porque el row, sábado but in estaban Royal en primera Rumble, fila y they're en all Royal sitting at Rumble home, todos and then estaban to sentados watch en me casa y get the después de hell verme beaten out of me by the bloodline cómo while me you destrozó stood el there and linaje watched mientras it tú happen, quedaste ahí by y the lo way. viste suceder That's why de I did it paso. for me, Por eso lo because hice I needed por to hurt mí, the porque yo bloodline. necesitaba I did lastimar it. al You know, I did it. linaje. I did it for your family, Lo hice your por tu wife, familia, your tu dad, esposa, your tu son, papá, so tu that they hijo, wouldn't have to para que watch ellos no you tuvieran get que the verte hell a ti beaten out of recibir you, but tremenda my family paliza, had to como mi watch it familia happen. tuvo que ver, That's why I cómo me did it. sucedía a mí. Por eso lo Okay? hice. ¿Está bien? I've been fighting He estado the bloodline peleando contra for el months linaje por on my meses own. solo. And as far as I'm Y con concerned, respecto a lo que me that's concierne, fine, and that's the eso way está I'm gonna bien keep y es la fighting forma now. que voy a seguir peleando. Okay? ¿Está bien? Because I still mean Porque everything I todavía said quiero decir back todo in lo que he dicho November allá en after noviembre, Survivor después de Survivor Series. I told Series. you Yo te I was dije, done with you, me and había that stands terminado today. todo But hey, contigo y no guess te quería what? ver. Pero ¿sabes qué? If you need help Si necesitas ayuda taking down the bloodline, para terminar el linaje, just ask your buddy Jay. solo pídeselo a tu panita Jay, a tu hermano, pues. It's time to prepare. City of angels, can you feel it in the air? It's time for the show. So get ready. Time for some action. Be the biggest attraction. It's time for the show. So get ready. Everybody tuned in. You can feel the movement. You can feel it. It's that time. It's that place. Hear those cheers. See those faces lighting up when them superstars walk through. Larger than life, but something about them just like you. See, it's time to prepare. That's right, you can feel it in the air. It's time to prepare. City of angels, can you feel it in the air? It's time for the show. So get ready. Time to deliver. There's nothing bigger. Hollywood, we coming. Mis panas mayulleros, en el evento Elimination Chamber, la batalla entre el todopoderoso Bobby Lashley y la bestia encarnada Brock Lesnar comenzó como la imaginábamos, con candanga y burrundanga. Sin embargo, el final, ese sí que nos sorprendió. Por ese pisotón. Pero bueno, hablando de cosas increíbles, el candado del dolor finalmente llegó. Yo tenía dudas si lo iba a cerrar. Lo logró. Y en la bestia encarnada parece que no encontró salida. Y un foul le da la victoria al todopoderoso. Sin embargo, después se venga por contar o por decidir que este combate terminaba por descalificación. Porque no contó nada, excepto estrellitas que le daban vuelta por la cabeza. F5 para el todopoderoso en la mesa de transmisión. Y después, señor árbitro, para que cuente más estrellitas en su cabeza. ¿Cómo que señor árbitro que cuente? Pues, por favor, Brock Lesnar es muy Brock Lesnar. ¡Wow! Brock Lesnar se volvió loco. De seguro que va a tener que pagar mucho por eso. Pero amigos, es muy mala idea acorralar a una bestia porque se pone más fiera. ¿No creen ustedes? Amigos, y Bray Wyatt ya había retado a quien saliera victorioso en Elimination Chamber en el SmackDown anterior. Así que tal vez descubramos más cuando The Firefly Funhouse, la casa de las luciérnagas que se divierten, regrese en el próximo SmackDown. Ah, pero no olvidemos que en Raw, Omos retó a Brock Lesnar. ¿Aparecerá Lesnar en el próximo Raw para aceptar el desafío? Tendremos que esperar para verlo, ¿no? Oh, pero una cosa sí sabemos es quién se enfrentará a la EST de WWE, Bianca Belair, en WrestleMania 39 por su campeonato femenino de Raw. La cámara de la eliminación fue dejada cuando Carmela estaba con ella. Carmela pensaba que tenía todo listo, pero vean cómo lo revierte. La emperatriz del mañana, rápidamente haciendo de las suyas. Fue un teje-maneje. Tú lo haces, yo lo hago, pero finalmente Asuka la aprisiona de una forma donde Mela no pudo hacer más y sale victoriosa en la cámara de la eliminación.
Y esta semana, amigos, Bianca Belair, campeona actual de Raw desde el año pasado en WrestleMania, se sentó bien cerca porque quería ver la acción de cerquita, donde estaba justamente su oponente de este año en WrestleMania, Asuka, quien se enfrentaba en mano a mano contra Nikki Cross. Se apresa los brazos al oponente para que no tenga ni cómo rendirse. Se rinde con la lengua, gritando. Te van a arrancar el brazo, Nikki. Ya, Nikki, por favor. Se rindió. Pero Nikki, Es que está apresada, tiene que gritarlo. Here's ¡Wow! your winner by submission. eso es intimidante para quien sea. Aquí está la ganadora y por rendición. Ahora, con la fuerza de Bianca Belair, ¿será posible que Asuka pueda hacerlo? Bueno, nos enteraremos en la vitrina de los inmortales si siquiera podrá armar una movida como esta. Y no es solo la fuerza de Bianca Belair, es que está preparada para todo y que empezó a estudiar desde ya. Mira, la habilidad para hacer rendir de Asuka está llegando a un nivel completamente diferente. Esta mujer está lista para ser campeona de lo que sea. Y su próximo título puede ser el que tiene la otra señorita sobre su hombro. Mucho cariño para la superlativa, la ST de WWE, la EST, la MEJOR. Y ahí está, este es el destino. WrestleMania. Asuka también señala para allá, también tiene los ojos puestos allí. Asuka es maestra también en meterse en la mente de las rivales. Buena entendedora con un poco de rocío. Indescifrable, lo dije antes. Lo misterioso que cubre a Asuka, para mí, puede ser su gran ventaja. Ay, Asuka está practicando juegos mentales. La expresión de preocupación en el rostro de Belair lo decía todo. Carmela todavía sigue molesta por la derrota dentro de la cámara de la eliminación. Pero ¿estará realmente la princesa de Staten Island lista y segura de que quiere desafiar a Asuka en el próximo Raw? It's time to prepare. City of angels, can you feel it in the air? It's time for the show. So get ready. Time for some action. We the biggest attraction. It's time for the show. So get ready. Everybody tuned in. You can feel the movement. You can feel it. It's that time. It's that place. Hear those cheers. See those faces lighting up when them superstars walk through. Larger than life, there's something about them just like you. See, it's time to prepare. That's right, you can feel it in the air. It's time to prepare. City of angels, can you feel it in the air? Hollywood, we coming. Amigos, y dentro de la cámara de la eliminación, Seth freaking Rollins estaba cerca de convertirse en campeón de los Estados Unidos. Claro, eso fue hasta que... Rollins buscando el pedigrí para poner fin a esto, pero miramos lo que pasó. Aprovechó el momento Logan Paul para venir de la nada. La confusión con Montez Ford. La puerta estaba abierta, él entró, hizo exactamente esto para ponerle rápidamente el pisotón al autor de esa movida. Lo dejó completamente perdido y lo demás fue A-Town Down de parte del campeón en ese momento y campeón todavía. Y estará alardeando para siempre, pero bueno. Y ya Logan Paul lo había sacado de Royal Rumble. La cosa es personal. If I have a United States Si Championship yo Open Challenge tuviera un this reto abierto Monday por on el Raw, campeonato de who's Estados gonna Unidos step este up? lunes That en brings Raw, out ¿quién a va a dar un respect paso al because his frente? work ethic, Yo lo which is respeto porque something that tiene I don't mucho know that Austin trabajo, Theory pero yo no sé has, and si he Austin proved Theory that tiene Monday algo de eso, when pero I el próximo accepted lunes this yo voy a wrestle. aceptar I think su I reto probably need to take abierto. down his throat. Y habiendo puesto en el espejo retrovisor a The Judgment Day en Elimination Chamber, Edge no perdió tiempo para aceptar un reto abierto por el campeonato de los Estados Unidos. Báilame ese trompo en la uña. La pregunta era si la superestrella categoría R Edge sería capaz de tumbar ese reinado eterno de Austin Theory.
Bueno, la juventud como todo se acaba, así que tampoco se siga recostando de ese lado por mucho más tiempo. Bueno, papá, pero mientras tenga la edad que tiene, espérate, no lo... uno, y dos, y tres. Pero bueno, señor árbitro. Desperdiciando la oportunidad, quién sabe. Si lo hicieras lógicamente, sin trampa, tal vez te sales con la... No. Cuidado, lo revierte. Uno, y dos, y... directamente al esquinero. Y 8 down. 8 down. Dice que no Edge. Hacerlo. Que puede para acabarlo en DDT. Lo embiste en el centro del ring. Puede ser todo. Le pone el brazo encima. Uno y dos. Qué cerca estuvo, papá. Se le engancha la pierna. Hubiese sido final de la historia. En este momento es como si el título de Estados Unidos fuera una papa caliente y se la pasan de las manos del uno al otro. Oye, nadie gana aquí. Edge buscando un título después de demasiados años de no tener. ¿Qué estará pensando? Esta cara me preocupa. Conocemos ese rostro. Es casi cara de concierto, ¿eh? Conocemos Y ese aquí no hay rostro. sillas, pero... Conocemos ese rostro. Y además está en su casa, no olvidemos. Estamos en Canadá. Ay, campeón. Campeón. Se te está subiendo la gata a la batea. Esto es exactamente lo que Edge necesita. Escuchar este amor. En su tierra natal y parece que va a terminar el trabajo. Hablando de terminar el trabajo, como que no lo terminó después de todo con el pie de juicio. Mira, bajita. Uno y dos y... Dios mío, casi. Finn Balor. Qué buena patada de Finn para ponerle fin a esto. Down del campeón para retener el enganche. 1 y 2 y 3. El combate terminó. Papá, aquí hay más tela que cortar, te lo dije. ¿Tú pensabas que Finn se iba a quedar con esta? Pero así es que va a ser campeón de Estados Unidos para siempre, Austin Theory. Mira, la culpa no es de Austin. Si pasan cosas que lo ayudan, él no va a decir que no. Si le había dado un regalo, extiende esa mano. Aquí el rollo es de Edge. Aquí el rollo es de Edge. Balor totalmente desatado. Amigos, lo que pasó en el Nation Chamber no podía quedar impune. Aprovechó Mira la distancia, Dios. Mira la distancia. Sin misericordia. ¡Ahora! Super Cup de Canadá directamente al cuerpo, ya bastante mal de Edge. Ya lo he dicho, el que lleva la victoria no es quien levanta el brazo. El que lleva la victoria es el que queda en pie. Edge veía esto terminado, pero no. Segundo Cup de Canadá y en su casa, frente a su gente. No es la forma en que Edge hubiese querido terminar esta transmisión del Raw. Pero creo que Finn Balor tenía otra idea. Aquí entra. El combate continúa y vean, todavía logró la navajita que casi le da la victoria. Lo revierte el campeón y ahí, en la cuarta intermedia recibe la estocada final para el 8 down. Bueno, no fue la noche de Edge, pero estoy seguro que la gente disfrutó tenerlo aquí, en su casa. Más. No. Esto está provocando, ¿sabes qué? Más ira en Edge, cosa que me gusta. Camino a WrestleMania. Ay. Finn Balor le costó al miembro del Salón de la Fama no solamente el combate, sino también el campeonato. Y eso que Edge había dicho que los había dejado a los del día del juicio en el espejo retrovisor. Yo te aviso, Chirulí, este no es el resultado que Edge quería. ¿Y qué pasará cuando la miembro del Salón de la Fama de WWE, Lita, se una al hombre Becky Lynch para enfrentarse a Dakota Kai e Io Sky de Damage Control por los campeonatos femeninos en pareja de WWE? Es mejor que Dakota Kai e Io Sky estén bien listas para esta gran pelea. Desenrollen la alfombra roja porque tendremos una edición especial de WrestleMania en Bish TV. No puedo esperar para saber qué tendrá que decir el Awesome. Y en la marca azul, la campeona femenina de SmackDown, Charlotte Flair, se enfrentará cara a cara con su oponente de WrestleMania, la ganadora de Royal Rumble, Rhea Ripley. Esto de seguro que va a ser un choque épico. Y la misma noche, Rey Mysterio se enfrenta a Karrion Kross. Todo mientras el hijo de Rey, Dominic, promete hacer sentir su presencia. Con el destino aparentemente alineado contra el más desventajado, el reloj podría estar corriendo hacia el desastre para Rey Mysterio. TikTok esta semana en SmackDown.
Ay, mi pana mayulleros, ese camino a WrestleMania promete ser bastante tumultuoso y a nosotros nos encanta, no digan que no es así, ¿ah? Así que abróchense bien este cinturón de seguridad porque lo que viene es candela. Gracias por habernos acompañado en esta edición del WWE en español y los esperamos aquí la próxima semana para ponernos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez. ¡Cabalga!